Muy buenos días Venezuela y muy buenos días para todos los que nos escuchan también más allá de nuestra frontera. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas24blogspot.com el día de hoy, jueves 6 de mayo del año 2021. Bien, entre las noticias más importantes que tiene Crónicas 24 se destaca que el mejor del mes en la Liga Nacional fue Ronald Acuña Jr., hablando de deportes en béisbol de las grandes ligas. En más noticias internacionales, oposición radical, la Secretaría General de la OEA, Organización de Estados Americanos, rechaza nuevo CNE en Venezuela y condena negociaciones. En más noticias que generó la oposición radical en Venezuela, María Corina Machado, la unidad es para sacar al gobierno de Maduro, no para atornillarlo. Bien, vamos a leer esas primeras noticias. En la oposición radical, Secretaría de la OEA rechaza CNE en Venezuela y condena negociaciones. Ante la negociación en Venezuela de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, encabezada por Luis Almagro, rechazó y condenó las acciones del gobierno y considera que son contrarias al Estado de Derecho democrático y la independencia de poderes políticos del Estado. Por medio de un comunicado recordó que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en su resolución 1164, rechazó las elecciones celebradas en Venezuela el 6 de diciembre del 2020. No reconoció sus resultados por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional. Abro comillas, esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara, reza el escrito. Bien, esta noticia viene en el marco de todos los hechos de violencia que están ocurriendo en Colombia y la Organización de Estados Americanos no ha hecho ningún señalamiento, en especial su secretario general. Y esto no es un tema de que se señale a Colombia o no se señale, se trata de un tema de justicia. Si en un país están ocurriendo violaciones de derechos humanos, es deber de la Organización de Estados Americanos pues hacer los señalamientos en cualquier país, pero solo ocurren con Venezuela. Bien, en más información de la oposición en Venezuela, Crónicas 24 blogspot.com nos trae el día de hoy, 6 de mayo del año 2021, que María Corina Machado dice: la unidad es para sacar al gobierno de Maduro, no para atornillar. Bien, María Corina Machado, vocera de 20 Venezuela, calificó la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral CNE por parte de la Asamblea Nacional, electa el pasado 6 de diciembre, como una obra teatral, y señaló que la unidad es para sacar al gobierno de Nicolás Maduro, no para atornillarlo. Machado, respondiendo a sus seguidores, sostuvo que el mundo democrático finalmente reconoce que Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y usurpa el poder, y que esta maniobra pretende revertir lo que han logrado hasta el momento. No creo en ingenuidad a estas alturas, enfatizó. La dirigente de 20 Venezuela agregó en respuesta a sus seguidores que quienes no reconocen la ilegítima Asamblea Nacional de la Tiranía no pueden reconocer al ilegítimo CNE designado por esta. Bien, en más noticias, estas posiciones políticas pues no llevan a ningún lado. En más noticias, ahora en la fuente de deportes, el mejor del mes de la Liga Nacional fue Ronald Acuña Jr. El jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta dejó una muy buena actuación durante el pasado mes de abril, donde registró un promedio al bate de 341, con 6 dobles, un triple, conectó 8 cuadrangulares, regaló 8 impulsadas, 25 anotadas y 3 bases robadas en 24 juegos de la Major League Baseball. Bien, estas fueron las noticias de Crónicas24blogspot.com, los titulares más importantes. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, facebook.com/crónicas24, y en Instagram nos pueden seguir como @crónicas24. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde se hacen las publicaciones de estos videos, y es Crónicas 24 TV. Muy bien, nos vamos ahora con las informaciones más importantes del diario El Universal.
Y en las noticias del diario El Universal, el día de hoy, 6 de mayo del año 2021, aumenta presión contra Duque en Colombia tras semana de protestas. Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones de salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras. Bien, es el titular principal del diario El Universal, una noticia que viene publicada de la agencia AFP. En más noticias, Zulia es la entidad con mayor número de contagios de COVID-19 este miércoles. En las últimas 24 horas se registraron 951 nuevos contagios, de los cuales 948 son de transmisión comunitaria y 3 son importados. En más noticias, el presidente Maduro, nuevo CNE, fue dialogado con todos los sectores de la oposición. El mandatario felicitó a la nueva directiva del ente comercial y al Parlamento por el trabajo. En internacionales, Unión Europea ve un primer paso en la inclusión de opositores en el nuevo CNE. La Unión Europea asegura que seguirá apoyando el diálogo y los esfuerzos en curso para superar el actual estancamiento. Capriles estima que el nuevo CNE es un paso para la reconstrucción política de Venezuela. En más noticias de política, hablando también del CNE, que ha sido una de las principales noticias en Venezuela durante estos días, Pedro Calzadilla es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Henry Falcón: vemos de forma positiva la designación de un nuevo CNE, y el Contralor felicita a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En más noticias, pero internacionales, el Consejo de Supervisión de Facebook falla a favor de mantener suspendida la cuenta de Trump. Otro abuso de poder de las redes sociales, de los dueños de las redes sociales, que son los nuevos dueños de los medios de comunicación. Exministro vincula su renuncia a presión de Bolsonaro para usar cloroquina, esto en Brasil, y LATAM Airlines retomará la operación en España en función de la vacunación y la evolución de la pandemia. Bien, vamos ahora con noticiario El Carabobeño. Y el diario El Carabobeño, el día de hoy, jueves 6 de mayo del año 2021, tiene en su portada Juan Guaidó: este supuesto CNE no forma parte de una negociación democrática. Médicos Unidos de Venezuela alerta que se queda sin sanitarios por muertes por COVID-19. Carabobo reporta 78 casos y una nueva víctima por COVID-19 en las últimas 24 horas. En más noticias, pero internacionales, Lenín Moreno acusa a Maduro de financiar violencia en Colombia. Bien, esta noticia de Lenín Moreno va a ser parte de las tendencias informativas. Organización Panamericana de la Salud avisa que crisis en India reducirá la oferta de vacunas en Latinoamérica. Esto forma parte de un trabajo que también publicó Crónicas 24, blogspot.com, el día domingo. Los colombianos protestan mientras Duque arranca un diálogo sin manifestantes. En otras noticias, Papa Francisco establecerá formalmente el Ministerio de Catequista. Hospitalizaciones y muertes de adultos jóvenes por COVID-19 se disparan en las Américas. En más información, Gobierno impulsa un fondo para desarme voluntario de la población civil. Comisión Europea nombró enviado para promover la libertad de religión fuera de ese espacio europeo. Portugal asegura que solo un Estado social fuerte puede dar respuesta a crisis post-COVID. En más noticias de política en España, Pablo Iglesias: auge y caída de un líder de izquierda en 7 años. Reporteros gráficos realizan un en vivo en redes sociales para celebrar su día. Bien, en materia de sucesos, reportan fuerte explosión en apartamentos de La Trigaleña en Valencia. Operativo tras asesinato de Policía Nacional Bolivariano en Petare dejó 5 fallecidos. Bien, vamos ahora, estos fueron los titulares más importantes del diario El Carabobeño, y vamos ahora con Red Radio BE, uno de los portales de izquierda en Venezuela. Bien, y en noticias de Red Radio BE, el día de hoy, 6 de mayo del año 2021, arrancan sus titulares con Juan Carlos Sosa Aspurua: de la misoginia a la defensa de la pedofilia a la gordofobia. Bien, este es un personaje bastante polémico
en redes sociales. En más noticias, con las protestas en Colombia, balance y perspectivas de un país en guerra. En más noticias también internacionales de Colombia, en medio de crisis humanitaria en Colombia, Duque, Moreno, Macri y Almagro se reúnen en Miami. Bien, por eso dijimos que iba a ser tendencia estas declaraciones que dio Lenín Moreno el día de ayer, culpando al gobierno venezolano de la crisis que vive en estos momentos Colombia. Y recordemos que más allá de cualquier acción injerencista que pueda existir en Colombia, lo que hay es una gran desigualdad. Bien, si no se enfocan en eso, pues no van a dar con lo que causa el problema. Sin embargo, también sabemos que no es el objetivo del gobierno colombiano identificar cuáles son sus reales problemas, sino poder modificar la reforma tributaria. Bien, en más noticias, Diosdado envió mensaje a hipócritas del mundo que callan ante masacre en Colombia. Esto dijo Maduro sobre la elección de la nueva Junta del Consejo Nacional Electoral. Y en noticias nacionales con respecto a la pandemia, día 416 de pandemia, 951 nuevos casos, 18 muertes y 91% de recuperados. Con respecto a los Juegos Olímpicos Tokio ya 2021, Venezuela ya cuenta con 24 atletas clasificados para los Juegos Olímpicos. Bien, Venezuela mantiene control durante la segunda ola de la pandemia. Steven Seagal en Canaima, el día más feliz de su vida. Y Estados Unidos respalda liberación temporal de patentes de vacunas anti-COVID. ¿Por qué ahora? Bien, Maduro resalta el liderazgo de diputados jóvenes y llama a romper la burocracia. Duque ofrece recompensa para capturar autores de actos vandálicos en medio de incansables protestas. Gobierno anuncia metas de formación, empleo y vivienda para jóvenes. Golpe de Estado o decisión constitucional, Bukele se defiende contra condena internacional. Y en más noticias de Red Radio E, el silencio de las estrellas, J Balvin, Maluma, Shakira y Carlos Vives. Bien, quienes dijeron algo y quienes no sobre la masacre y sobre las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Colombia en estos últimos días y qué tan fuerte hablan cuando algo pasa en Venezuela. Bien, dejamos Red Radio BE y nos vamos ahora a Rusia con el portal de información Russia Today. Y el portal ruso de información Russia Today, que en su versión en español, Actualidad RT, titula Octavo día de protestas en Colombia contra la violencia policial mientras las organizaciones elevan la cifra de muertos. Continúa la ola de violencia en Colombia. Un MiG-31 ruso despega para impedir violación de la frontera por parte de avión de reconocimiento de Estados Unidos sobre el mar de Chukotka. En más noticias, Estados Unidos llama a liberar las patentes de vacunas contra COVID-19 y caen las acciones de las empresas farmacéuticas. El Reino Unido enviará 2 naves militares al Canal de la Mancha luego de amenazas de Francia de dejar de suministrar energía a una isla en la zona. Autoridades señalan posible falla que ocasionó tragedia en el metro de la Ciudad de México. SpaceX logra aterrizar con éxito el prototipo de su cohete Starship tras 4 fracasos consecutivos. En videos, manifestantes derriban vallas del Congreso de Colombia provocando su evacuación y se enfrentan con agentes del SMAT en Bogotá. Sigue la violencia en Colombia. En fotos, una iglesia histórica emerge de las aguas de una presa a causa de la sequía en México. Descubren el enterramiento humano más antiguo conocido hasta ahora en África. Muy bien, y en más noticias de Actualidad RT, tenemos que una curiosa modalidad de lucha que combina boxeo y pulseadas impresiona a la leyenda del UFC Uriah Faber. En más noticias, los que tenemos plata nos las vamos a poder acomodar, pero los pobres no. Los dichos clasistas y racistas colman la campaña electoral en Perú. Bien, estas fueron las noticias
Me despido.